Adelante, adelante. Hola amigos, buenos días. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Estamos aquí con ustedes como todos los jueves en la mañana para iluminar su día y su fin de semana. Bueno, como conocen, ese programa Perlas de Sabiduría es auspiciada por la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Con mucho cariño estamos con ustedes para compartir lo más bello que pueden escuchar hoy día y de verdad en toda la vida. Muchas veces pienso el mejor regalo que puedo ofrecer a mis seres queridos son esos conocimientos que transforman el alma, edifican el alma humana realmente, porque muchas veces estamos en un mundo tan absorbente materialmente que nos hacen alejar de nuestra realidad, de nuestra identidad primordial, que somos seres espirituales. Tenemos una experiencia mundana aquí en esta tierra y bueno, que eso nos tiene que servir también como para germinar esa grandeza de nuestro alma en este mundo y de ahí ir desarrollándolo en los otros mundos espirituales de Dios. Como saben ustedes, posiblemente hay personas nuevas, por eso siempre tenemos una pequeña introducción, que los Bahá'ís somos seguidores de Baha'u'llah. Baha'u'llah en español significa la gloria de Dios. En persona, Baha'u'llah nació en Irán, antigua Persia, y en 1817, y tuvo una vida terrenal de mucho sufrimiento, como todos los enviados de Dios. Pero igualmente él, como el resto de los enviados de Dios de otras épocas, a pesar de todos los problemas, persecuciones, maltrato, todo lo que han sufrido realmente todos los profetas o mensajeros de Dios, ellos han cumplido su misión. Y Baha'u'llah vino con esa misión de cumplir las profecías de todos los enviados de Dios de otras épocas, que es ese sueño de la humanidad, de establecer la paz mundial a través de la unidad de la humanidad. Por eso Baha'u'llah trae una serie de principios fundamentales como unidad de Dios. Los Bahá'ís creemos que existe un solo Dios creador, unidad de las religiones, que todas las religiones son parte de este gran libro de conocimiento de Dios. Todos los que han venido en otras épocas, como hablando sobre era adámica, de Adán hasta ahora, son los que tenemos en la historia: Krishna, Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Mohammed, el Bab y Baha'u'llah. Todos ellos vienen de parte de un solo Dios para enseñar a la humanidad que somos una sola familia mundial. Por eso Baha'u'llah dice: la tierra es un solo país y la humanidad somos sus ciudadanos. Que el especie humana es una sola familia. Realmente no debemos fijar en las diferencias materiales que tenemos, color de piel o qué lado de fronteras. Bueno, que esas fronteras también no la ha hecho Dios, sino el ser humano. Y esas normas de convivencia saludables vienen siempre a través de la guía divina por medio de los enviados de Dios. Así que si ustedes desean también conocer esas herramientas que Baha'u'llah, la gloria de Dios, ha traído para que nosotros podamos vivir como una sola familia, hay que seguir sus principios, estudiarlo, investigarlo, porque justamente otro principio es libre investigación de la verdad, es unidad de la humanidad, armonía entre ciencia y religión, eliminar todo tipo de prejuicios, también igualdad de derechos entre hombres y oportunidades entre hombres y mujeres, un gobierno universal, educación universal, un idioma auxiliar universal para que podamos comunicarnos como miembros de una sola familia, y una serie de principios y normas que realmente lleva a la humanidad en forma colectiva a una vida próspera y justa, ¿no? Son muchísimas, y en estos programas ustedes han escuchado
cada vez tratamos de compartir con ustedes una de esas perlitas de sabiduría que Baha'u'lláh ha traído. Baha'u'lláh dice, debemos sumergirnos en sus escritos para descubrir esas perlas de sabiduría, porque las perlas nunca están por encima, ¿no? En la playa, cuando nosotros vamos a la playa no encontramos las perlas. Tenemos que sumergirnos en el océano para buscar las perlas. Así que en los escritos sagrados también tenemos que ir profundizando, investigando, meditando y pidiendo asistencia divina para poder entender y ponerlo en práctica, por supuesto, en nuestra vida privada, pública, todo, ¿no? Para que el mundo cambie, para que transforme nuestro alma. Bien, amigos, entonces más o menos tenemos una idea que quiénes somos los Bahá'ís, así como los cristianos siguen a Jesucristo y se llaman cristianos, o por ejemplo los musulmanes que siguen a Muhammad se llaman musulmanes. Los Bahá'ís somos porque somos seguidores de Baha'u'lláh, y la fe Bahá'í es la segunda religión expandida en nivel mundial. Después del cristianismo, los Bahá'ís también estamos en todas partes de la humanidad, hasta aquí en Seneguilla. Así que muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y compartir esas maravillas de las enseñanzas con ustedes. Bien, hoy día les tengo, estoy realmente yo misma, estoy emocionada de escucharlos porque tengo invitados de lujo. Tenemos a Jennifer desde Guatemala, tenemos a Itzela desde Panamá y tenemos a Badí, que bueno, de origen peruano, pero que está ahora en Ecuador. Eso gracias a la tecnología, que ahora podemos reunirnos de diferentes partes y compartir esa maravilla que es perla de sabiduría de hoy sobre el sacrificio. Voy a pedir que por favor abren sus micrófonos, Jennifer, Itzela, Badí, y bueno, comparten con nosotros. Vamos a tener un conversatorio sobre el tema de sacrificio. Yo creo que es un tema maravilloso y todos vamos a disfrutar. Por favor, Jennifer, para saludar con nuestros Hola, estudiantes. hola, estoy de verdad muy feliz y muy agradecida por la invitación de estar con este grupo que yo quiero tanto, compartiendo algo que es una pasión para mí, que es la fe Bahá'í. Y este tema en particular, que es el sacrificio, que para mí es de esos conceptos que trato de comprender y tratar de interiorizar lo más posible. Creo que es una de las cosas más bellas que se pueden asumir como creación de Dios, el poder comprender y vivir en función de lo que es el sacrificio, de acuerdo con las escrituras. Así que muchísimas gracias, Assam. Gracias, Jennifer. No, más bien yo estoy tan agradecida porque ustedes aceptaron la invitación y dedican su tiempo para compartir con nosotros. Itzela, bienvenida desde Panamá. Muchísimas gracias. Buenos días. Es un placer de verdad que hayan contado conmigo para estar aquí, orgullosísima de estar en Perú, aunque sea virtualmente. Algún día lo haré presencialmente. De verdad que este tema es muy importante, especialmente con la introducción que usted ha dado sobre lo que es la fe Bahá'í, el mensaje que ha traído Baha'u'lláh, que es un mensaje de transformación, no solamente transformación social, sino también transformación del individuo. Y no podemos pretender que el individuo se transforme sin una gotita de sacrificio, pero hay que entender con mayor claridad qué es el sacrificio, qué misterio encierra el sacrificio y cuál es el valor del mismo. Exacto, qué lindo. Sí, estamos hoy día puro oídos para escuchar ese tema tan lindo. Gracias. Y ya dijiste virtualmente, pero esperamos que en algún momento aquí nos visitan también, ¿no? Presencialmente. Gracias. Badiyun, bienvenido. Muchas gracias, Assam. Muchas gracias, queridos amigos, amigas, en todas partes que están sintonizándose aquí al programa o que después lo vayan a mirar. Bueno, es para mí motivo de alegría estar pudiendo aquí compartir algo sobre las enseñanzas de Baha'u'lláh
sobre la vida, ¿sí? Y sobre el destino de la humanidad. Esperamos poder hacer este momento algo de aprendizaje muy valioso para ustedes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que ese tema de sacrificio, yo creo que lo primero que nos viene a la mente, o yo, no sé, personalmente pienso así, es la vida de los mismos mensajeros de Dios, ¿no? Porque ellos fueron símbolo de sacrificio, fueron ejemplo de vida, ¿no? En todos aspectos, pero especialmente el tema de sacrificio. Así que, bueno, vamos a ir un poco reflexionando qué significa sacrificio para nosotros. ¿Cómo lo entendemos? Bien. Veo al señor Badi con ganas de hablar. Adelante. Bien, tengo acá unas notas de una charla que dio en Estados Unidos en 1900, Abdul Baha. Abdul Baha es para nosotros los bahá'ís el modelo de la vida bahá'í, el ejemplo de cómo debe ser un bahá'í. Entonces, él tuvo una vida de gran santidad, servicio a la humanidad y, por supuesto, sacrificio. Entonces, él en una de sus alocuciones en los Estados Unidos, él habló sobre el misterio del sacrificio. Mencionaba el maestro Abdul Baha que hay múltiples significados en el sacrificio, pero él mencionó 4 de estos, ¿sí? Uno de ellos refiere a la renuncia de uno mismo en aras de guiar a los demás, de guiar a la humanidad. Y el mayor ejemplo de esto son los profetas y los mensajeros de Dios, que renunciaron a una vida individual, a las comodidades de una vida individual, por guiar a la humanidad, por guiar a toda la humanidad. Y este es, pues, el caso de todos los profetas de Dios, todos los mensajeros. Y el renunciar a la propia vida significa, bien, por supuesto, estar dispuesto a entregarla cuando sea necesario en el sentido del martirio, pero también dedicar cada minuto y cada hora, ¿sí?, de la vida a poder estar guiando a las personas, siendo primero un ejemplo para la humanidad de cómo vivir, y luego también dedicándose a guiar, a orientar y a poder servir en lo que se necesita. Hay una anécdota sobre Lua Hetzinger, que era una Bahá'í norteamericana que fue como peregrina a ver a Abdul Baha, quien en ese entonces todavía se encontraba en condición de prisionero acá, en lo que es el norte de Galilea, Israel actualmente. Entonces, cuando Lua Hetzinger estuvo en presencia de Abdul Baha, le pidió ayudarle en algo que ella pudiera servir. Entonces, él encomendó una tarea, que era ir y atender a un anciano que estaba enfermo. Entonces, ella estaba gozosa, estaba feliz de tener la oportunidad de poder, en parte al menos, aliviar en algo las cargas de Abdul Baha. Y se dirigió al lugar, pero se dio una imagen seguramente muy distinta de lo que ella tenía en su mente. El lugar completamente sucio, el anciano también lo estaba, y ella se sintió realmente asustada. Incluso pensó que podía enfermarse en ese lugar. Y huyó de esa escena. Y fue a Abdul Baha. Y le comentó, ¿no?, lo que había visto y cómo se había sentido. Y Abdul Baha en su rostro expresó pena, ¿no? Y le dijo que él mismo había atendido varias veces a esta misma persona. Y de que si ella quería servir a Dios, debía servir al prójimo. Entonces le dijo, ve y no regreses hasta que lo hayas hecho. O sea,
Esto último, realmente uno lo debe pensar no solo como una declaración, ¿no?, sino como un mensaje espiritual. Porque le está diciendo a ella, si quieres volver a mí, ¿sí?, sacrifica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para guiar a otras personas es sacrificarnos de nosotros mismos, de nuestra comodidad, de nuestros gustos, de nuestros temores también, y dejarlos atrás, ponerlos en manos de Dios y servir a la humanidad, porque ese es servicio a Dios. Hay otros significados más que Abdul Baha menciona. Mencionaré uno más ahora y luego daré paso a otros de las ponentes para que puedan compartir también. En el sacrificio también, otro aspecto que Abdul Baha menciona es que al sacrificarnos entendemos que lo espiritual está encima de lo material, está por sobre lo material. Dejamos atrás lo que es material por lo que es espiritual. Eso es un significado del sacrificio que es más sublime, porque para muchas personas esto es cierto, sacrifican, por ejemplo, una aparente comodidad o incluso pereza, puede ser, porque van a un gimnasio y quieren tener más musculatura. Entonces, sacrificio de algo físico por otra cosa física. ¿Sí me explico? O dedicarse mucho a un negocio, a una inversión en particular, que está bien, no está mal, por obtener más ganancias. Esto es material. El significado más profundo del sacrificio es sacrificar precisamente tiempo, recursos, comodidad, por lo que es espiritual, por aquello que no es visible materialmente. ¿Sí? En la vida, por ejemplo, nosotros podemos sacrificarnos nuestra comodidad, ¿sí?, por la incomodidad, por tener una gran incomodidad física para nosotros poder compartir con otros, para nosotros poder servir a otros. Y seguramente hay muchos más ejemplos que pueden venir sobre esto. Aquí ya he mencionado estos dos puntos, hay otros más, pero tal vez pueda dar paso a las demás compañeras que están aquí presentes para que también puedan compartir. Gracias, Padre John. Pero qué lindo ese ejemplo, esa historia de Lua Getzinger, ¿no? Como Abdul Baha mismo, ¿no? Era un modelo para todos nosotros. Sí, por favor, Itzela. Sí, muchas gracias. Siguiendo con lo que está conversando el señor Badí, es bien interesante porque en la sociedad, el pensamiento psicosocial que tiene la sociedad sobre el sacrificio es como algo negativo, como, bueno, arriesgas algo, pierdes algo. Sin embargo, nosotros los bajáis no es la visión que tenemos del sacrificio, muy por el contrario, es un elemento importante para el desarrollo de nosotros como seres humanos desde la perspectiva espiritual. Aunque bien el señor Badía ha mencionado unos aspectos físicos, pues sí, de la naturaleza del sacrificio, sin embargo, es más la parte espiritual, porque incluso hasta el sacrificar, digamos, una hora de sueño para ir al gimnasio, desarrollas la cualidad de la disciplina, la persistencia, la perseverancia, o sea, que alrededor del sacrificio hay cualidades que están intrínsecas allí, o sea, son parte del mismo sacrificio. Entonces vemos el sacrificio más bien como una cualidad para la superación personal, tanto espiritual como material. Entonces vemos que el sacrificio es esa capacidad que tiene el ser humano para suprimir o regular algunos deseos que tiene con el fin de obtener algo de mayor significado. Y los que han tenido la oportunidad de estar en un círculo de estudio y estudiar el libro 2 que habla de la ley, al menos el anterior, había un ejemplo tan práctico y tan bonito que a mí me encantaba, de aquella persona que iba por un camino con sus bolsillos llenos de piedra y encuentra piedras preciosas en el camino. Para poder guardar esas piedras preciosas va a tener que botar aquellas o sacar de sus bolsillos aquellas que no tienen ningún valor. Pero es su decisión al final, si quiere cargar esas piedras el resto de su vida o obtener mejores joyas, tiene que vaciarse, tiene que desprenderse. Entonces hay otra cualidad allí que encontramos, que es el desprendimiento.
Dejamos lo que es menos importante para lo que es obtener lo que es más de mayor valor. Entonces, de esa manera vemos cómo el sacrificio le damos una transformación a ese concepto negativo y lo vemos ahora como algo positivo. Ahora, una cosa muy importante es que no podemos hablar de sacrificio sin la cualidad más importante, la fuerza más importante, que es el amor. Y cuando ustedes mencionaban sobre el sacrificio que han hecho los mensajeros del pasado, Jesucristo mismo, que al entregar su vida, sacrificó su vida terrenal por amor a la humanidad. Entonces, el amor es esa fuerza que nos mueve a desprendernos, a dejar algunas cosas para obtener aquellas de mayor valor. En tal sentido, entonces, el sacrificio en sí mismo es una cualidad inherente al ser humano. Entonces, no podemos pensar que, bueno, es algo que solamente los santos, los profetas son capaces de hacer actos de sacrificio. Realmente es algo inherente al ser humano, es una cualidad intrínseca a nosotros y todos tenemos esa capacidad de en algún momento dado sacrificar. De hecho, las madres somos expertas en eso. Bueno, no podemos sacar a los papás, obviamente. Aquí el amigo Badí ahorita mismo está sacrificando. Va a reclamar, de verdad. Pero en ese sentido, como que las madres nos identificamos más con eso, porque a veces si nosotros vemos que nuestros hijos necesitan algo y tenemos que desprendernos de nuestros gustos, nuestros placeres, lo hacemos y la única fuerza que nos mueve es el amor. Entonces, pendiente siempre con el amor, vamos a estar dispuestos a sacrificar tiempo, comodidad, espacio, no va a haber límites para sacrificarnos. Gracias, Isela. Tienes toda la razón. En la sociedad se ve como, actualmente se ve como un defecto más bien, si uno sacrifica, pero en la naturaleza del ser humano, como bien has dado ejemplo de la madre, es el amor, ¿no? Que lo motiva y uno lo hace con mucha facilidad, mucho cariño. Y mira cómo los mensajeros de Dios, como tú mencionas también a Jesucristo y como otros enviados de Dios, por amor a Dios, han dejado que les hacen la vida tan imposible, pero lo han aguantado y de buen humor. Ni siquiera ellos quejaban, ¿no? Sino dejaron su vida terrenal porque sabían que pues eso va a dejar gran lección para el resto de la humanidad. Gracias a todos por todas tan valiosas contribuciones que están haciendo. A ver, Jennifer, queremos escucharte también, por favor. Sí, yo quería leer una cita muy chiquita de Abdul Baha precisamente, que dice que el misterio del sacrificio significa que el hombre debería sacrificar todas sus condiciones por la divina estación de Dios. Si nos preguntamos cuál es la divina estación de Dios y creemos que es inalcanzable, inmediatamente Abdul Baha dice, la estación de Dios es la misericordia, la bondad, el perdón, el sacrificio, el favor, la gracia y el dar vida a los espíritus y encender el fuego de su amor en los corazones y arterias. Nada que esté lejos de la capacidad y las posibilidades que tenemos los seres humanos, en lo absoluto. El tema aquí con el sacrificio, y me encanta que lo haya mencionado Itzela, es que el sacrificio para los bahá'ís no tiene esa ¿cómo se dice? Esa connotación negativa de dolor, de, oh Dios mío, no tengo que dejar esto por tal cosa. El sacrificio en la fe bahá'í tiene es de una expresión de alegría permanente. De hecho, la aquiescencia radiante también diría que entra en este tema del sacrificio, es la aceptación, incluso de las decisiones que voy tomando, que no me favorecen, entre comillas, pero aquí quiero hacer un punto. Hace un tiempo yo conversaba con mis estudiantes sobre este tema del sacrificio. Estoy hablando de niños, ¿no? Y es con los que más delicioso es hablar de los temas que aparecen elevados. Y les decía, ok, para mí el zoom del sacrificio, el ejemplo perfecto del sacrificio es la vela. Entonces, pero yo les preguntaba, ¿por qué se consume la vela? O sea, ¿qué gana la vela al consumirse? Entonces me decían, es que alumbra, pero ¿qué gana la vela al alumbrar? No, pero es que da calor. ¿Y qué gana la vela al dar calor? La vela, entre comillas, no gana nada.
Al contrario, se va consumiendo hasta que desaparece. Y para mí ese es el valor real y ese es el ejemplo perfecto en cosas, ¿no? De lo que es el sacrificio, porque lo que gana la vela es realizar su propia objetivo, su propósito de vida, y que yo podría pensar que es el amor a la luz. Volviendo a retomando lo que decían del amor en el tema del sacrificio, no lo está haciendo, no gana nada al consumirse a sí misma, no está ganando nada. Está ganando solamente, y solamente lo pongo con cursivas y en irónico, está ganando solamente el cumplir con su propósito. Entonces, para mí esto me lleva a pensar cuál es mi propósito como ser humano, y cuál es mi propósito como Jennifer, cuál es mi propósito como mujer, como lo querramos ver, dónde me voy consumiendo, hacia qué, al alumbrar qué me voy consumiendo para poder lograr ese propósito. Y solamente quiero cerrar lo que estaba diciendo con una cita de Abdul Baha que me parece bellísima, bellísima, que encierra este amor y esta devoción que sentimos los Bahá'ís hacia su santidad Jesucristo, cuando él dice, este es el verdadero sacrificio, la ofrenda de sí mismo, tal como hizo Cristo, en rescate por la vida del mundo. Y tiene mucho que ver precisamente con esa entrega por cumplir tu propósito, ese tema de la guía que estábamos hablando, sin, entre comillas, ganar nada por ello. Más que, y esto sí lo pongo en resaltado, cumplir con tu propósito de vida, ¿no? Y de amor a Dios. Jennifer, por ahora eso. Gracias, maravilloso, realmente me parece muy inspirador ese ejemplo de vela. Sí, por favor, Itzela. Sí, es que con estas palabras que acaba de terminar Jennifer, surge una pregunta quizá para los oyentes. ¿Y cuál es nuestro propósito de vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué debo yo sacrificar mis comodidades, mis preferencias? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí le dejo la pregunta al señor Badí. Él nos puede ayudar. Tienes razón. Vamos, Badí. Porque sí, realmente el ejemplo que dio Jennifer nos lleva a entender ese total desprendimiento y desinterés. Porque si uno da porque espera algo en cambio, entonces es un negocio, ya no es sacrificio. Pero ese ejemplo nos demuestra que debe ser así, ¿no? Totalmente desprendido de intereses, del ego, ¿no? Y dar por bien de otros. Sí, Badi, ¿tú quieres responder lo que Itzela está diciendo? ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Por qué debemos sacrificar nuestra vida, nuestros bienes en favor de otros? Es el propósito de la vida del ser humano, ¿sí? Servir a Dios. Y el servicio a Dios se realiza a través del servicio a la humanidad. Entre los significados que Abdul Baha esta charla sobre el misterio del sacrificio en Estados Unidos, el primero que había mencionado era la propia vida para guiar a las almas hacia el camino de la verdadera vida. Jesús en los evangelios dice que mayor señal de amor que dar la vida por los amigos. Entonces, el significado primero del sacrificio que dice Abdul Baha es este, ¿no? Es guiar a los demás hacia la vida. Implica que uno renuncie a esta vida material. A esta vida material. Vivir en esta vida para el mundo espiritual. Porque estamos preparándonos aquí para los otros mundos de Dios. Y eso nos remite a algo que hay que entender para un contexto más amplio de lo que el sacrificio significa. Si la vida solamente se limitase aquí, a este mundo material, entonces el sacrificio sería difícil de entender. Pero los profetas de Dios, Baha'u'lláh, nos explican
que la vida no se limita a este mundo material, sino que trasciende el alma humana más allá de la frontera de la muerte hacia otros mundos espirituales de Dios. Entonces, el sacrificio aquí tiene un propósito de poder preparar nuestra realidad interior para los otros mundos espirituales. Por eso es que Baha'u'lláh desalienta el monacato, ¿sí? La vida de la asceta, que ya no es, dice, para estos tiempos. Porque cuando uno está en una cueva, viviendo siempre ahí, entonces es fácil ser paciente, es fácil ser generoso, es fácil ser tolerante, ¿sí? Porque uno no convive con otros seres humanos. Es en la convivencia social donde uno es forzado a desarrollar esas cualidades espirituales. El desarrollo espiritual es transformación. El propósito de la vida en este mundo es que nos preparemos para otro mundo de Dios, y para eso necesitamos transformación. El sacrificio está relacionado a la transformación, porque no puede haber auténtica transformación espiritual si es que no existe sacrificio. Y el sacrificio significa muerte. Cuando Abdu'l-Bahá dice dar la vida, ¿sí? Esto implica muerte. ¿En qué sentido? En un sentido de renunciar al propio yo. Siempre estamos renunciando al propio yo cuando seguimos el camino del sacrificio. Por ejemplo, cuando uno está conversando, digamos, algo en lo cual es un asunto que nos apasiona, uno puede elegir entre ganar la conversación, que uno se siente tentado, y perder un momento de aprendizaje, una oportunidad de aprendizaje, e incluso una amistad, que uno pierde. Lo que gana es el ego. Realmente uno no está ganando, ¿no? Pierde la oportunidad uno de crecer espiritualmente. Cuando Nicodemo, un sacerdote judío, busca a Jesús en la noche, para que nadie lo vea, lo relacione, lo busca en la noche. Entonces conversa con él, ¿sí? En la montaña, y Jesús le dice que para heredar el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo significa, ¿sí?, morir y volver a nacer espiritualmente. Entonces, hay en el sacrificio siempre un tema, ¿no?, de muerte y nacimiento. Como en la metáfora de la crisálida, ¿no? La crisálida, ¿sí?, era la oruga, ¿no?, que queda ahí como que está muerta y sufre una dolorosa transformación hasta que nace como mariposa. O el bebé gestante, que al venir a este mundo, la experiencia no es grata, es dolorosa, pero tiene que transitar a través de eso y experimentar algo que es muy próximo a lo que es morir, para vivir una vida más plena. Bien. Gracias, Quería, Badijun. Solamente una cosa, también hay que recordar que al inicio de todas las religiones, sí, siempre ha habido personas que han dado sus vidas, han sacrificado sus vidas, se han desprendido de esta vida material, ¿no? Y eso se ha repetido, así como en cristianismo, en judaísmo, en la fe Bahá'í, en todas las religiones siempre ha habido esa muestra de amor, ¿no? De sacrificio hasta la vida, pero como bien ha dicho Badi, lo aclaró, que no es necesario buscar eso, pero cuando aparecen esas pruebas, uno demuestra el grado de amor que tiene, ¿no?, hacia, pues, esas situaciones que estamos hablando, como dar la vida. Sí, Jennifer, por favor, continuamos esta sí, conversación tan lindo. gracias. Yo solo quería sumar a lo que decía Badi. Badi está comentando sobre el sacrificio en el plano de la transformación individual, pero hay un concepto muy repetido en la fe, que es el del doble propósito moral,
y es el hecho de que tú tienes tu existencia física, sí, tiene que ver totalmente con bueno, hemos sido creados para conocer y adorar a Dios, hemos sido creados por amor, y nuestra responsabilidad es fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, entender que este es un plano efímero, este es un plano transitorio y los mundos de Dios son eternos y bueno, pero también tenemos una responsabilidad con el mundo. Y aquí traigo a colación sin querer ni siquiera asomar la idea de que podemos ser ni ahí de cerca a lo que son los profetas, pero sí tenemos una responsabilidad en el rescate por la vida del mundo, como se sacrificó Jesucristo, porque no es un sacrificio único sobre el que tenemos que estar dando vueltas alrededor, es un sacrificio que en la medida de nuestra capacidad deberíamos emular. Y el rescate de la vida del mundo tiene que ver con qué puedo hacer para cambiar esta corrupción que nos rodea, esta cantidad de situaciones negativas y de daño y de injusticia que nos duelen, pero no me pueden doler en mi casa cómodamente viendo el Facebook, me tienen que doler en mi casa pensando cómo voy a transformarme para transformar, y es un efecto, son causa y efecto constante, no es voy a hacer una cosa primero, o sea, primero voy a cambiar yo y voy a estar bien yo, cosa que yo siempre he estado en contra cuando dicen primero tienes que estar bien tú para ayudar a los demás. No, tú no vas a estar bien si no estás al servicio de los demás, y creo que esa es una de las cosas más bellas que la fe Bahá'í constantemente nos están, es como que tenemos un chip puesto, por lo menos a mí me pasa que todo lo vuelvo al tema de el servicio, o sea, eso es una constante, es más, a mí me provoca un orgullo enorme poder decir que para los Bahá'ís el estado más alto al que podemos acceder es el estado del servicio, y no hay un servicio real donde no hay sacrificio, y no el sacrificio del drama, es el sacrificio de voy dejando todo lo que me resulta cómodo, pero que no da, que no conviene al mundo. O sea, es dejar de pensar solamente en mis necesidades y mis posibilidades, y es entregarme al mundo. De hecho, y con esto le doy paso a Itzela, Abdullah habla de los 7 pasos para la vida eterna, y entre esos 7 pasos, bueno, que está conocer a Dios, y recién cuando conoces puedes hablar de amor a Dios y fe, y está obras buenas, desprendimiento, sacrificio, beatitud, santidad y beatitud. Sacrificio como uno de los puntos y como el punto que ya te abre hacia lo que todos pensamos cómo puedo llegar a ser un santo, que no es la idea, pero pues qué bonito estar apuntados hacia poder tener esa vida libre de prejuicios, libre de egoísmos y totalmente dedicado al bienestar. Y cuando vemos, de hecho, y con esto cierro realmente, cuando vemos el concepto de lo que es ser un santo en la fe Bahá'í, va por ahí, va por el hecho de aquel que se entrega, aquel que no piensa en sus propias necesidades, sino en las necesidades del mundo, sin pasar a ser un mendigo, sin pasar a vivir una vida indigna. Absolutamente no va por ahí, pero va por el hecho de que yo soy para los demás. Chele. Gracias, Jennifer. Sí, muy valioso, es cierto. Sí, Itzela, por favor. Sí, estaba reflexionando muchísimo sobre este tema y pensando un poco en la audiencia, que de pronto pues, wow, pero eso es algo inalcanzable, yo cómo voy a entregar mi vida, cómo voy a cambiar mis costumbres, mis hábitos de toda la vida que he nacido cultural, tradicionalmente haciendo tales o cuales cosas, cómo voy a hacerlo. Es que pienso que, y lo mencionó Jennifer y lo recalcó el señor Badía anteriormente, es ser consciente primeramente de cuál es mi propósito, para qué yo estoy aquí. Creo que entendiendo con claridad cuál es el propósito por el cual yo fui creada, eso me va a llevar entonces a pensar, ok, si mi propósito es, uno, desarrollarme como individuo, conocer y adorar a Dios, desarrollar todas mis cualidades espirituales, pero al mismo tiempo, como bien lo dijo Jennifer, ese doble propósito moral es cómo yo voy a contribuir al mejoramiento de la sociedad. Me hago un autoanálisis y pienso, es que mi condición actual, estoy en esa capacidad de decir, estoy en esa vía
de desarrollo espiritual y poder ayudar a la sociedad? Es un autoanálisis. Nadie puede decir cómo está quién o cómo está desarrollado. Ese es un análisis muy personal, pero que es como el primer paso para entender entonces, estoy en este punto, necesito hacer estos ajustes y para hacer estos ajustes requiero tal vez dejar un poco esto o aquello, o sea, hablando del sacrificio, pero es un análisis muy, muy personal. Y eso nos lleva entonces a entender el otro entendimiento social sobre el sacrificio. Se piensa sacrificio sinónimo de penitencia. Penitencia es de flagelación, de sufrimiento, de dolor, y no es así. No es así. Es búsqueda constante de la perfección. Pero, como dijo Badí, es una perfección sin que esté el ego allí. Como voy a ser perfecta porque quiero ser mejor que los demás. Es la perfección en búsqueda de que debo alcanzar la presencia de Dios y para eso debo ir lo mejor que pueda preparada espiritualmente. Entonces voy haciendo esos ajustes y quizá para eso voy a necesitar levantarme más temprano para hacer mis oraciones, dejar la cama a las que normalmente me levanto a las 9 de la mañana, pero el día no me rinde, entonces voy a sacrificar una hora de sueño por amor a Dios, porque busco mi perfección y porque necesito orar. Entonces ahí hay un ejemplo. Y así podemos ir mencionando otros, que yo me imagino que en este programa también habrán hablado del ayuno Bahá'í, que es también otra de las formas como nosotros ayudamos a ese desarrollo espiritual individual. Entonces eso también, el dejar alimento y bebida durante un periodo de tiempo, no es un sacrificio flagelatorio que nos hace sufrir, sino un sacrificio que nos lleva a ese mejoramiento como individuo, que al estar, como dijo Jennifer también, y lo voy a citar porque fue excelente, o sea, no podemos esperar estar bien para entonces ayudar a la sociedad. Son dos, es un propósito paralelo, tanto desarrollo yo como ayudo al desarrollo de la sociedad. Entonces, esto nos ayuda como a pensar un poco en que el sacrificio en mi vida no tiene que ser sufrimiento, sino va a afectar nuestras costumbres y nuestros hábitos, pero no es sinónimo de sufrimiento, no es sinónimo de penitencia, es más bien un modelo de amor, un modelo de renunciación por la búsqueda de algo mejor. Quiero citar, para darle paso a otro de los panelistas aquí, una cita muy bonita, la tengo por ahí, no se me ha perdido, aquí, que nos habla sobre un ejemplo que quizá es más tangible. Observad las cualidades del hierro. Es sólido, negro y frío. Cuando el hierro absorbe el calor del fuego, sacrifica sus cualidades de frialdad por las del calor, propias del fuego. Así pierde el hierro, lo sólido, lo negro, lo frío, se hace luminoso y se transforma, sacrificando sus cualidades por la del fuego. Entonces podemos vernos nosotros mismos como individuos, cómo nosotros empezamos a arder en el amor de Dios y a transformar todas esas cualidades o esas cosas no tan bonitas que tenemos en la vida o esos hábitos no tan saludables que tenemos en la vida para ir entonces obteniendo esas cualidades del reino, porque al final esa es nuestra búsqueda. Estamos en este mundo de paso y yo creo que en este tiempo que hemos estado inmersos en la pandemia nos hemos dado cuenta que estamos de paso y no tenemos los días contados ni asegurados, pero cuando ese día nos llegue estaremos preparados para cumplir con ese propósito, habremos cumplido ese propósito o simplemente fuimos de paso en esta tierra y olvidados, ¿no? Gracias, Itzela. Muy, muy cierto. Totalmente de acuerdo. Muchas veces yo pienso, ya que hablaron sobre el propósito de la vida, pienso que Dios, nuestro creador, al crearnos, ha tenido un propósito, ¿no? No nos ha creado por jugar, por hobby, sino quiere hacer algo y Él quiere crear un mundo, una civilización maravilloso de paz, de unidad. Entonces, Él ha creado cada uno de nosotros, ha creado a Jennifer, a Badia, Itzela, a Sam, con algún propósito. Entonces, es como cuando un arquitecto quiere construir un edificio,
llama a pues, uno que sabe trabajar con cemento, otro con mayólica, otro de electricidad, otro de gasfitero. Entonces, cada uno viene con una misión aquí y no puede uno sentarse y tranquilamente decir, yo he venido aquí para observar. Dios no ha creado observadores para que venimos aquí, sentamos y miramos cómo el mundo va, sino nos ha enviado por hacer algo y tenemos que buscar por qué estoy aquí, cuáles son mis capacidades, mis talentos, mis dones, ¿no? Para poder desarrollar y ponerlo al servicio de la humanidad. Por eso que Jennifer contó de doble propósito de nuestra creación, que es desarrollo de las virtudes o adquirir virtudes en nivel individual y servicio o contribuir al mejoramiento de la civilización humana, un continuo progreso en la civilización. Entonces, eso va mano a mano, es inseparable. No puede ser que uno, por ejemplo, sea honesto, desarrolle esa virtud, pero que no beneficie a la sociedad, o que uno sea servicial, pero que eso sea una virtud solo, sino tiene que manifestarse en convivencia, en interacción con otros. Muy lindo, de verdad que yo quisiera que esa hora no termine porque, bueno, todavía tenemos unos 12, 13 minutos, así que avanzamos, por favor. Queremos escuchar. quiero, sí, Jennifer, por favor. Muy rapidito, si alguien se pone a pensar, bueno, ¿y pero qué puedo hacer por el mundo? ¿Dónde va este doble propósito moral? Lo que necesitas tú, lo necesita el mundo. Eso es un hecho. Tú necesitas amor, el mundo necesita amor. Tú necesitas estabilidad, el mundo lo necesita. O sea, lo que tú y los esfuerzos que tú haces por lograrlo para ti, que no se circunscriban a ti, que sean esfuerzos generales y que tú seas capaz de reconocer en el otro tus propias dificultades, pero también tu propio potencial. Y como dice Abdul Baha, que tú puedas ver en el rostro del otro el rostro de Dios. Y ahí estamos al otro lado. Porque de verdad que lo que necesita el mundo es un profundo sacrificio de su propio ego, de sus propios, Intereses. ¿cómo se? Sí, y que están mal ubicados las necesidades, lo importante en el mundo la lista está al revés, ¿no? Entonces nos corresponde enderezar las cosas, ¿no? Entonces, y solo quiero terminar diciendo, el sacrificio no implica muerte necesariamente, o sea, sí, en el sentido espiritual, como mencionaba Badí, pero no quiere decir que si no sangraste, no sacrificaste, sino, o sea, no estamos yéndonos al extremo. Cada vez que tú pones a otra persona en lugar de tus propios intereses, has hecho un sacrificio y tiene mucho sentido esa acción. Y esa acción con seguridad repercute en mucha buena energía o como le quieras llamar, pero mucha espiritualidad al mundo. Y es un efecto dominó, es una acción que se va repitiendo. Yo creo mucho en esto del efecto mariposa, esto que dice que el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede provocar un terremoto en Nueva Jersey. Lo creo profundamente. Creo que mis acciones definitivamente se sienten en Panamá, en Perú, en Ecuador y en Irán y en Israel y en todo lado. Entonces tengo que vivir en esa convicción de que nada de lo que yo haga va a quedar aquí en estas cuatro paredes. Lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo y sobre todo mi coherencia y la falta de repercute en el mundo. Y ahí hay un sacrificio. Dejo de pensar en mis intereses para pensar en los intereses de todos. No me estoy dejando de lado, solo estoy invitando a todos a mi fórmula. Perdón, Badicito. No, perfecto. Pensé que siéntense cómodos en casa. Cuentan. Sí, ya que había estado tomando este formato de mencionar los significados del misterio del sacrificio que da Abdul Baha, un cuarto significado, que es el que Itzel había mencionado, ¿no? Sobre el sacrificar las propias características de uno, ¿no? Por las características de Dios. Entonces, ella había mencionado el ejemplo que Abdul Baha da de un hierro que es sometido al fuego y que sus características que le son propias
como la rigidez, la frialdad o la oscuridad, son transformadas por el efecto transformador del contacto con el fuego, ¿no? En fluidez, ¿no? En calor, ¿sí? Y en brillo. Adquiere estas cualidades, vamos a decir metafóricamente, que son las cualidades de Dios. Adquiere la paciencia, adquiere la bondad, la misericordia, ¿sí? Y deja atrás las cualidades que le pertenecen a su naturaleza inferior. Vivimos en una época de mucho individualismo, ¿no? En el cual las personas siempre se les anima, incluso a nivel de terapias, ¿no? A afirmar cada vez su propia individualidad, robustecer su individualidad. Entonces, bajo esa perspectiva, el significado del sacrificio se hace más difícil de poder entender. Las personas en nuestros tiempos mantienen la idea de que yo soy así, yo tengo estas características, yo nací con estas tendencias y no voy a renunciar a ellas, ¿sí? Incluso si este es el caso, si naciste con esas tendencias, ¿ya? No significa que debas vivir en torno a ellas, en función a ellas. Una persona puede haber nacido con una especial propensión a la irascibilidad, ¿sí? A responder rápido cualquier ofensa real o imaginaria o agresión. Significa que debe vivir así porque desde niño yo era así. Me han descrito en mi familia que muy pequeño yo era así. Entonces yo nací así, soy así y no voy a cambiar, ¿no? Y si alguien me hace algo, va a saber pues con quién se ha metido. Entonces, y eso lo escuchamos, es decir, vaya, yo lo escucho en mi ámbito en que me incluso laboralmente, ¿no? Alguna vez lo he escuchado. Entonces, ¿qué sucede? El significado del sacrificio nos invita a nosotros a dejar nuestras propias características por las características de Dios, ¿no? Renunciar a nosotros por las características que son de Dios. Como San Pablo también decía en sus epístolas, ¿no? Él decía, el hombre viejo todavía mora en mí, pero cada día él muere, ¿no? Y vivo más en Cristo. En nuestra naturaleza inferior no ha desaparecido. Nuestra naturaleza animal está con nosotros y nos va a acompañar hasta el día en que vamos a morir. Está ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos que desarrollar espirituales y adquirir las cualidades espirituales. Cuando una persona adquiere espiritualidad o adquiere cualidades espirituales, se puede dar cuenta que está pensando menos en uno, ¿no? Que no se está dando cuenta ya de lo que está haciendo, ¿sí? Es decir, ¿en qué sentido me refiero a esto? Me acuerdo de que una vez de muchacho estaba haciendo una atención a algunas personas, ¿ya? Y en ese momento me observaron que me había pasado algo físicamente mientras estaba haciendo eso. Y no me había dado cuenta, ¿no? Pero lo estaba haciendo porque estaba muy alegre de poder en ese momento ayudar, ¿ya? Bueno, los jóvenes son capaces de muchos sacrificios. Cuando una vez se vuelve adultos, muy racionalista, en volver a enfocar las cosas espirituales, ¿sí? Pero se me ocurrió esto por el hecho de que quería ponerlo como ejemplo de que cuando uno está haciendo algo con mucho amor y sirviendo a otros, uno se le pasa desapercibido algo que le resulta inconveniente, ¿sí? Y yo imagino que ya en un sentido, porque es un sentido muy micro, atómico, que en un sentido mayor, las personas muy espirituales, realmente espirituales, que están haciendo gran sacrificio, no se están dando cuenta de los inconvenientes que le están pasando o no le dan la importancia que otros le dan. Oye, mira cómo esto y aquello, y él no lo nota, no le da esa relevancia, eso queda atrás, no importa, ¿no? Entonces, el sacrificio está, como se ha mencionado aquí, el sacrificio es y está en relación con nuestro amor a Dios, que es el amor al prójimo, y que esta es la regla de oro que todos los profetas han dado.
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Es que el sacrificio se realiza. No es el sacrificio no es solamente como algo de mejora personal para mí, ¿no? Sino en el sentido de poder las propias características y poder realizarse en el servicio hacia Dios y en el servicio hacia la humanidad. Porque cuando amamos a los demás como a nosotros mismos, ¿no? Más que a nosotros mismos, entonces nuestra percepción de nosotros cambiar, forzosamente tiene que cambiar. Ya no estamos en el centro, ni nuestras características están en el centro. Dije, yo no soy así. Yo cuando alguien me dice una cosa me pongo bravo y me molesto y reacciono. Ya no, ya no importa. Si me ofendieron, ¿qué importa? Tal vez estaba un mal día, pero antes no, antes sí. Cuando alguien me decía algo uno reaccionaba, porque uno está dejando atrás esas características de la naturaleza animal por la naturaleza espiritual, que son de Dios, no son de uno. La transformación es que uno ya no es en la manifestación de Dios, como decía San Pablo. Ahí me acuerdo que una vez cuando en una reunión presenté a un amigo Bahá'í muy ilustre, muy devoto y espiritual, me pidieron presentarlo y yo lo presenté y lo mencioné como un creyente muy sabio. Y él hizo una observación, dijo, toda sabiduría es de Dios. No dijo, no, yo no soy tan sabio, yo no soy, hay otros más. No dijo eso. Dijo, pues, sí, es como que me dijese, si tú ves alguna sabiduría en mí, eso es de Dios, no es mío. No es que yo nací así, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera ahora, ¿no? Que a lo que me remitiera eso, si tú ves bondad en mí, tú eres muy bueno. Toda bondad viene de Dios. Soy un espejo. Enhorabuena que sí, ahora, Dios quiera que siempre. Son cualidades de Dios. Y renunciamos a las nuestras por las de Dios. Porque si uno fuese por uno mismo, uno tendría cualidades que son del mundo animal. Pero usted uno las deja eso atrás por proyectar el espejo del alma hacia Dios. Bueno, hablé mucho. Gracias. No, gracias. De verdad que cada palabra es tan valioso que uno quisiera abrirlo, profundizarlo más. Como bien dices, claro, tenemos que limpiar el espejo de nuestro corazón, de nuestro alma, para que reflejamos esas cualidades divinas, ¿no? Que potencialmente todo ser humano poseemos todos. Y qué pena que pues termina la hora, porque todavía quisiera que ese tema lo ampliamos mucho más. La idea es recordar que si, por ejemplo, el mundo cristiano tiene esa religión, esas creencias gracias al sacrificio de Jesucristo, si los Bahá'ís tenemos esas gran enseñanzas también, es por sacrificio de Baha'u'lláh mismo y también todos los primeros creyentes. Así que como termina la hora, estoy muy agradecida por su participación. Espero que no sea última vez que nos acompañan. Siempre necesitamos de compartir esas perlas de sabiduría que Baha'u'lláh ha traído con toda la humanidad, porque sería muy egoísta de nuestra parte guardarlo solo para nosotros y transformar nuestro alma y no compartirlo con otros. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos a Radio también Uyari, gracias don Miguel, nuestro querido operador que nos acompaña, y solamente para decir los que desean visitar nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í de Ceneguía, para escuchar alguna de esos programas anteriores o todos los que vamos a ir subiendo. Muchas gracias por acompañarnos, hasta luego y próxima semana con otro tema los visitamos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias, amigas. Gracias. Gracias.